de expertos sobre el proyecto de ley 07085-2023, ley que modifica la ley 29763, ley forestal y de fauna silvestre. Juan Carlos Ocaña Canales, profesor del Departamento de Manejo Forestal de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Nelson Carol Coel, gerente regional, título habilitante Maderera Río Acre, ubicada en el distrito de Iñapari, región Madre de Dios. Nelly Paredes del Castillo, directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Señores congresistas, a solicitud de la señora congresista Luque Ibarra, ha sido convocada la señora Mónica del Carmen Romo Reati, doctora en Ecología y especialista en la Amazonía de USAID, Perú, quien con carta sin número del 28 de mayo 2024, recibido a las 15:55 horas, la doctora informa que por motivos de fuerza mayor no podrá apersonarse a la sesión, pero recomienda que en su reemplazo participa el señor Magíster Daniel Valle, docente de la Universidad Científica del Sur, quien también fue propuesto en la carta 630 del despacho de la congresista Ruth Luque. Dicha solicitud es aceptada. Por ello, sin mayor preámbulo, le cedemos la palabra para que desarrolle su exposición durante un máximo de 5 minutos. Adelante, señor. Buenos días, muchas gracias, señora presidenta, señores congresistas. Agradezco la invitación. Disculpo a la doctora Mónica Romo. Y sí, soy Daniel Valle, experto en conservación de recursos forestales, egresado de La Molina, colega con profesor acá Juan Carlos Ocaña. Y quiero decir algo importante. El Perú es un país forestal. El Perú es un país de bosque. Y el bosque tiene que tener valor, ¿no? Un valor que sea lo suficiente como para que dé trabajo a la gente que vive del bosque. Y eso es una de las cosas que me han pedido que dé una opinión y recomendación en torno a esta ley. ¿Pueden pasar a la siguiente, por favor? Estamos presentando esto. Esta es la propuesta de la norma que se ha presentado, en donde básicamente se puede entender dos cambios sustanciales en torno a la ley vigente. Una, que habla de acuerdo a la metodología aprobada por CERFOR, y la segunda, que habla sobre el rol de OSINFOR en la supervisión de los planes de manejo. La siguiente, por favor. Lo que es interesante, y aunque se ve poco en la pantalla, es que lo que cambia esto es una frase que dice en la ley vigente que hace referencia a las especies 2, a las especies del CITES 2, apéndice 2, las especies forestales, que son especies que están en algún grado de amenaza y que no están prohibido cortarlas, pero el apéndice 2 limita su exportación. Esa es la verdad. Cuando se anula el concepto del apéndice 2, de acuerdo a la propuesta de ley, entonces todas las especies, no solo la del 2, sino la del 3 o cualquier otra especie futura que pueda entrar a esta amenaza, estaría involucrada en esta ley. Cosa que en la exposición de los motivos solo se hace referencia a una única especie. Entonces, creo que es interesante e importante generar esa aclaración. El otro tema es el rol de OSINFOR. Y en la exposición de motivos, pasamos a la siguiente, por favor. Hay un clic más, por favor. Y se darán cuenta que la exposición de motivos se basa en un dato de 92.390 árboles que tendrían que verificarse a costo del gobierno, a costo del Ejecutivo, ¿no? Me preocupa la información de donde ha salido ese dato, porque si pasamos a la siguiente, de acuerdo al anuario forestal de CERFOR, en los años 2021 y 2022 no se ha llegado ni a 25.000 árboles por año, cuando la exposición de motivos habla de 92.000. Entonces, por más que he tratado de leer y compendiar con la misma información oficial, se hace difícil el entendimiento de ese punto. A la siguiente, por favor. A la siguiente, la información de OSINFOR, sigo.
información pública, abierta, transparente. Y felicito el trabajo de los Infor, porque en los últimos años ha demostrado que los datos de los llamados árboles inexistentes se han reducido casi a cero. Y eso es por la supervisión y la inspección. Entonces el Perú está siendo competitivo en la exportación de madera, cosa que es importante en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estados Unidos no quiere madera que se filtre ilegalmente. Y gracias a las supervisiones y la inspección estamos logrando eso. Un tema interesante. Osinfor demuestra que tiene una capacidad impresionante en la inspección de bosques, llegando a inspeccionar, qué sé yo, miren el dato de Osinfor, en el año 2006, 62.000 árboles, 72.000 años en el 2018, en el año 2024, 21.000 árboles. O sea, Osinfor, a la actualidad, tiene capacidades técnicas para hacer la supervisión completa, tal como dice la norma, y tal como se han hecho con otras especies maderables que están en CITES. Caso caoba, caso cedro, ¿no? Lo interesante es la siguiente, que de acá yo felicito el trabajo que vino el señor don Nelson Kroll, ingeniero, porque él representa una concesión maderable. Y la mayor cantidad de madera del país no sale de concesiones maderables, sale de comunidades nativas que no tienen plan de manejo, tienen una declaratoria de manejo, o de otras concesiones que no tienen fines maderables como la de castaña, incluso las de reforestación, que también se aprueban por declaratoria de manejo y no por plan de manejo, lo cual es muy injusto para los empresarios forestales, porque si a ellos se les exige un plan de manejo con todos los requisitos, ¿por qué se aprueba madera en declaratorias de manejo ambiental? Es un problema real, Ricardo. Para determinar consecuencias de lo dicho. La siguiente, por favor. Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio que ha permitido al Perú salir de problemas económicos en los últimos 20 años. Y el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos es especialmente incidente en el cumplimiento de las normas CITES y en el no cambio de reglas en los procedimientos de monitoreo y evaluación y supervisión de las especies en CITES. Quiero agradecer de antemano la presencia y, repito, el trabajo de Osinfor, que demuestra que cada vez tenemos menos tala ilegal, es por las inspecciones y las supervisiones, lo cual no es un gasto, sino que se considera una inversión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Valle. Señores congresistas, sobre el mismo tema, el señor Juan Carlos Ocaña Canales, profesor del Departamento de Manejo Forestal en la Universidad Nacional Agraria La Molina, a quien sin mayor preámbulo le cedemos la palabra para que desarrolle su exposición durante 5 minutos. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a esperar a que pongan la presentación que envié. Es para mí un honor estar acá, señores congresistas, público. Bueno, básicamente ya tengo más o menos 20 años de experiencia en este tipo de actividades, desde ser extensionista en zonas rurales. He trabajado también evaluando justamente especies CITES, ¿no? Con proyectos financiados por la ITO durante varios años, y también he participado en diferentes inventarios, como el Inventario Nacional Forestal, Bosque de Producción Permanente, y en diferentes inventarios de este tipo. Mi exposición va a ser más técnica, con algunas recomendaciones. Siguiente, por favor. Básicamente lo que yo veo acá es la importancia de adecuar la norma a aspectos que van de acuerdo a lo que nos conviene como país, ¿no? En un país como el nuestro, muchas veces los recursos y los tiempos no son los adecuados que necesitaríamos tener para desarrollar diferentes actividades. He leído hace unas semanas los índices, los reportes de índices, la pobreza, por ejemplo, en zonas rurales, están
han aumentado muchísimo, ¿no? Y justamente este tipo de actividades contribuyen a formalizar, a generar trabajo adecuado en zonas tan alejadas. Pero a mí me gustaría retroceder un poquito a ver algunos aspectos técnicos. Desde mi punto de vista, el chihuahuaco nunca debió ingresar al apéndice 2. Es una especie totalmente abundante. Siguiente, por favor. Y por eso aclarar básicamente los beneficios de hacer una evaluación por muestreo y la diferencia con censo. El muestreo lo utilizamos los ingenieros de diferente tipo para diferentes aspectos, para caracterizar a las poblaciones de la manera más cercana a la realidad. Hay diferentes herramientas. Es una ciencia sumamente antigua y los forestales usamos estas herramientas. Siguiente, por favor. Versus un censo forestal, que obviamente tiene sus ventajas, es el conocimiento total de la población, pero es sumamente costoso, demora tiempo. Solo para ejemplificar, cuando evaluaba yo cedros o caobas en diferentes salidas de campo a título habilitante, pues en el mejor día donde he evaluado cedros, evalué 16 árboles en un día. Obviamente, evaluando ciertos parámetros, qué sé yo, pero la logística del tiempo es sumamente complicado. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y ahora me gustaría retroceder. ¿Por qué digo que nunca debió ser ingresado el apéndice 2 de CITES? Como antecedentes, viendo un poco los datos del Inventario Nacional Forestal, que me gustaría señalar y resaltar que fue un inventario realizado por el Estado, con recursos del Estado. Los resultados son, en resumen, los que se muestra en la lámina. A pesar de que no fue realizado con el objetivo de estudiar el chihuahuaco, por ejemplo, sino toda la Amazonía, aparecen en muchas parcelas evaluadas, en mucho de este esfuerzo realizado. Esta información la he cruzado con información de oficial de OSINFOR de maderas aprovechadas, de maderas comerciales, y en cuanto a su situación poblacional, aparece como se muestra en la lámina, en el quinto puesto de una serie de especies como guairuro, como cachimbo, como, en fin, es más, hay algunas especies que ni siquiera aparecen. Sin embargo, se apuntan las luces al chihuahuaco porque es una especie abundante que con los años han adquirido mercado, son muy demandadas. Y retrocediendo unos 15 años, pues antes, ¿qué se hacía con el chihuahuaco? Carbón. Este ha sido un esfuerzo que ha puesto en valor, como dijo mi predecesor, nuestros bosques, que eso es en realidad lo que hay que buscar y apuntalar. Siguiente, por favor. Algunos datos técnicos de apariciones de individuos en el esfuerzo que ha tenido el Estado. Otro ejemplo, ¿no? Yo soy fiero defensor del Inventario Nacional Forestal, pero con los recursos que maneja CERFOR se ha avanzado solo 2 paneles de 5 programados, y en realidad es información necesaria, ¿no? CERFOR debería tener más recursos para continuar con este inventario. Pero bueno, siguiente, por favor, algunos ejemplos. En inventario en bosque de producción permanente siempre aparece 33%, 12%, 30%. Siguiente, por favor. Así sucesivamente. Siguiente, por favor. En cuanto a OSINFOR, como dijo mi predecesor, aunque escuché por ahí que dijo 60 y tantos mil árboles en no sé qué año, no son 60 y tantos mil árboles evaluados en un año, son 6.000 árboles. El dato que tengo, hasta el último dato que tengo, son 13.000 árboles en un año, pero no he tenido tiempo de buscar la información de OSINFOR. ¿Cuántos recursos invierte OSINFOR en evaluar esos 13.000 árboles? Si llevamos un ratio árbol, presupuesto dedicado a estas cosas, estoy seguro que serían muchísimos recursos. Cruzando la información de OSINFOR, el chihuahuaco no es la principal especie movilizada, aparece después del tornillo.
Y cruzándolo con el dato del Inventario Nacional Forestal, hay más chihuahuaco que tornillo. ¿Y por qué no se incluyó el tornillo en CITES? Siguiente, por favor. Algunos otros estudios, o sea, hace 2 años cuando se discutieron estos temas ya había información, pero nunca se han visibilizado. Por ejemplo, yo he estado para venir acá, he chequeado la web de CERFOR y aparece cierta información, pero no aparece una que nos pidió CERFOR, un grupo de especialistas que trabajamos con datos y de manera objetiva. Este informe, por ejemplo, nunca fue puesto de manera pública. Fue un primer ejercicio que una vez más le costó al Estado, hubo trabajo de campo, se hizo el inventario, como se hacen los inventarios, con un objetivo específico, zonificando, priorizando zonas, yendo al campo, se levantaron 90 parcelas. Siguiente, por favor. Hubieron ejercicios de estimaciones populares, por ejemplo, en esa diapositiva se muestran individuos juveniles con buenas características, una J invertida que es típica de bosques tropicales, lo que quiere decir que los arbolitos jóvenes van a seguir pasando de clases diamétricas. Siguiente, por favor. Estimaciones poblacionales, hablamos de millones de árboles, de más de 1 millón de árboles de más de 3 millones de árboles en este ejercicio. Siguiente. Y todo esto corrobora lo que sabíamos hace 2 años. En este periodo en que entró el apéndice 2 y el periodo de ecuación, en el cual el CERFOR ha hecho un buen trabajo, yo estoy en el comité de ecuación, me invitaron. Los primeros resultados de este inventario para buscar solo chihuahuaco arrojaron 68 individuos en 56 unidades muestrales. Eso es más de un individuo por hectárea. Siguiente, por favor. Han habido otros ejercicios. Por ejemplo, es un ejercicio de modelamiento SINFOR calientito. Esto lo descargué hace unos días, ¿no? Y se muestran poblaciones en millones de hectáreas. Siguiente. Este es una investigación personal en donde las barras más del color grosella muestran una recuperación de la población después de un aprovechamiento de 10 años, aunque estadísticamente no se demostraron diferencias entre una parcela corta aprovechada, una sin aprovechar y una invadida en una zona bastante cercana a un centro poblado, o sea, y las densidades encontradas fueron de más de un individuo por hectárea. Siguiente, por favor. Me gustaría resaltar también que se miren a los títulos habilitantes, concesiones forestales como barreras contra la deforestación, como se muestra en las imágenes de la derecha. Siguiente, por favor. Ahora, en toda esta base de datos, en la página web de CERFOR, por ejemplo, nadie dice ni una palabra de la garantía que hay en la conservación de la especie en los 15 millones de hectáreas que hay en áreas naturales protegidas amazónicas, ¿no? Y nuestra legislación contempla los bosques de producción permanente como zonas de productor para generar trabajo, generar riqueza. Siguiente. Como reflexión, debemos acostumbrarnos a utilizar datos confiables según información de CERFOR, MINAM, que yo he analizado, nunca debió ingresar, pero por alguna razón se ingresó por presiones internacionales, etcétera, que no voy a ahondar. Siguiente, por favor. Y sí me llama la atención que alguna información en la página web de CERFOR ha estado, pues, yo pienso que es un error de la persona que la organizó. No se muestra la información tal como fue presentada en los informes finales en su momento, y lo sé porque yo formé parte del equipo que hizo esos estudios. Siguiente. Otra de la información colgada en la página web, que la vi en su momento, fue la ficha de CITES presentada por Colombia, Panamá y Unión Europea, donde citan mucha bibliografía de Perú, pero no citan información del Inventario Nacional Forestal, de bosque de producción permanente, MINAM, etcétera. Siguiente, por favor. Se habla de densidades sumamente bajas cuando las densidades de la información disponible son mucho mayores. Siguiente, por favor. En cuanto a crecimiento, por ejemplo, se ha tomado como ley un artículo de una tesis bastante interesante de doctorado de una
una colega de Inglaterra, pero en esa misma tesis se dice que hay de 2 a 6 individuos por hectárea. O sea, sumamente abundante, cuando hay otra información disponible que muestra crecimientos de más del doble. Siguiente, el mismo estado también, a través de INIA, muestra crecimientos mucho mayores y tiene experiencias de manejo de la especie en plantaciones, por ejemplo. Pero yo no sé por qué no se visibiliza este tipo de información. Y bueno, sí, estoy acabando. Muchas gracias. Como reflexión, ir desde atrás, ¿no? El chihuahuaco nunca debió ingresar al apéndice 2, hay abundante información, abundante sustento. Bolivia, Brasil, incluso la India, otros países que dependen de sus recursos, sobre todo en zonas rurales, apoyaron ese tema. Colombia no sé qué pintaba, no comercializan este tipo de maderas, pero se tomó una mala decisión. De cierta manera, el Estado, a través de los 2 años, ha querido corregir es obvio, un periodo de educación, ha habido trabajo, ha habido muchas reuniones y esperemos que llegue a buen puerto todo este esfuerzo realizado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ocaña. Señores congresistas, sobre el mismo tema, el señor Nelson Carol, gerente regional de título habilitante Maderera Río Acre, ubicado en el distrito de Iñapari, región Madre de Dios, a quien sin mayor preámbulo le cedemos la palabra para que desarrolle su exposición durante un máximo de 5 minutos, por favor. Sí, buenas tardes, buenos días o buenas tardes, no tengo bien clara la hora ya, pero agradecer a la comisión por permitirnos participar para exponer los motivos siguiente, por favor, del por qué consideramos nosotros que debe ser aprobada la modificatoria del artículo 46 en la ley forestal. Como bien dijo Daniel Valle, nosotros somos, por ejemplo, parte de la actividad forestal formal del país. Tenemos mucha experiencia ya desde hace 22 años manejando bosques naturales tropicales en la Amazonía del Perú. Nuestro principal centro de operaciones está en Tahuamanu, en Madre de Dios, una zona que congrega más de 600.000 hectáreas de bosques con certificación forestal internacional, de las 1.200.000 que ya existen en el Perú, es decir, donde se hace manejo forestal sostenible, y no solamente del bosque en general, sino de la especie chihuahuaco, ¿no? Que es la que nos convoca en este momento. Siguiente, por favor. Y para nosotros es más que fundamental que se apruebe este artículo, esta modificatoria del artículo 46 de la ley forestal, porque de lo contrario prácticamente se terminaría inviabilizando las operaciones forestales. No solamente las operaciones, hablamos acá de beneficiar a la informalidad, sino que los principales platos rotos la va a pagar el sector productivo formal. ¿Y por qué? Yo les voy a dar acá un ejemplo con esta línea de tiempo de cuánto se demora normalmente la aprobación de un plan operativo cuando contiene especies CITES. Este es un ejemplo propio nuestro de lo que nos pasaba, y a propósito debemos decir que nosotros en nuestra unidad de manejo forestal tenemos, por ejemplo, una especie forestal emblemática que también está en apéndice 2 y es la caoba, y que por decisión propia tuvimos que dejar de aprovechar. Los árboles están ahí, ya no los podemos extraer, no los sacamos al mercado. ¿Por qué? Porque se rompió la sincronización que tiene que haber entre los procesos administrativos para aprobar los planes de manejo y los tiempos que tenemos para ejecutar la operación forestal en el terreno, es decir, para ejecutar el plan de manejo. Y eso ocurre, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de la parcela de Corta 17, donde solamente habíamos solicitado al Estado aprobar el aprovechamiento de 65 árboles de caoba, solo 65 árboles de caoba, se demoraron casi 8 meses o alrededor de 8 meses para poder aprobar ese expediente. Nosotros presentamos el plan de manejo el 19 de noviembre del 2018, las inspecciones de la autoridad administrativa CITES, que es el CERFOR, se ejecutaron recién el 28 de febrero del 2019, los informes de los resultados de esta inspección
fueron evacuados el 4 de abril del 2019. ¿Para qué? Para que la autoridad administrativa CITES le derive el caso a la autoridad científica CITES, que es el Ministerio del Ambiente. Y el Ministerio del Ambiente busque un consultor especialista en el tema para emitir lo que se llama el dictamen de extracción no perjudicial de la especie. Este dictamen recién fue evacuado el 10 de junio, ¿no? Emitió recién el dictamen de extracción no perjudicial, y el 19 de junio del 2019 notifica a la empresa sobre este dictamen y nos dice: levanten las observaciones. Nosotros solo nos demoramos una semana en levantar las observaciones, y es así que el 26 de junio del 2019 presentamos el levantamiento de las observaciones para que un cuarto actor, este caso ya la Gerencia Forestal Regional, apruebe el plan de manejo el 4 de julio del 2019, después de aproximadamente 8 meses para aprobar 65 arbolitos. Eso motivó de que, por ejemplo, nuestra compañía y prácticamente todas las empresas del Perú dejen de aprovechar la caoba. La caoba no está extinta, la caoba no está prohibida de ser aprovechada, pero esta problemática es la que ha hecho que las empresas, incluso las formales, las que generamos trabajo, dejemos de aprovechar esta especie. Y esta especie, que era la especie más valiosa de la Amazonía peruana y de toda la Amazonía, hablamos de la caoba de la Suitenia macrófila, pasó a ser una especie que comúnmente se llama como corriente. Es decir, una especie que era la más valiosa, ya no tiene más valor en el mercado. Siguiente, por favor. El escenario ideal, ¿cuál sería? ¿No? Que nosotros, por ejemplo, cualquier operación forestal formal del país presente su plan operativo, por ejemplo, en noviembre de un año determinado, para que en diciembre se realice la inspección CITES de parte del CERFOR, que es la autoridad administrativa. En enero se evacúen los informes, tanto del CERFOR como de la autoridad científica, que es el MINAM, para que en febrero la empresa pueda levantar las observaciones y a más tardar en marzo ocurra la aprobación del plan de manejo, y de esa forma mantener la sincronización que tiene que tener este procedimiento con la ejecución de las operaciones en campo. Las empresas forestales tenemos que empezar a realizar el aprovechamiento forestal, es decir, la implementación de este plan de manejo en abril, cuando están terminando las lluvias y el clima nos permite operar. ¿Por qué? Porque a más tardar en septiembre, es decir, solo después de 5 meses, tenemos que parar la operación forestal porque empiezan las lluvias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando nos aprueban el plan de manejo en julio? No podemos ejecutar ese plan de manejo solamente en 2 o 3 meses, eso es imposible. Y eso pues llevaría a que haya una operación totalmente inviable, ¿no? Hacer un censo forestal de una parcela, por ejemplo, en nuestra concesión forestal, una parcela corta, tenemos nosotros aproximadamente 10.000 hectáreas, y hacer un censo forestal ahí nos toma aproximadamente de 4 a 5 meses, con un mínimo de 20 personas en campo, ¿no? Yo digo, la autoridad administrativa, el CERFOR, va a tener la capacidad de contratar 20 personas para que al menos en 4 meses hagan esa supervisión. ¿Se van a tomar 4 meses? No creo, ¿no? Yo pienso que se van a tomar de repente 5, 6, 7, 8 meses, y la situación va a ser peor que cuando ocurría el caso con la caoba, que solamente eran pocos individuos, ¿no? Estamos hablando nosotros de pasar de 60 individuos de caoba a pasar a 6.000 individuos de chihuahuaco, por ejemplo, solamente en nuestra operación forestal. Si se demoraban ya 8 meses, ¿no? Con 65 individuos, imagínense cuánto se van a demorar evaluando cerca de 6.000 individuos. Y de recorrer este equipo aproximadamente 10.000, 11.000 o 12.000 hectáreas. Y no solamente es la operación de Maderacre, estamos hablando de toda la operación forestal del país. Eso es un imposible en términos logísticos, en términos financieros y en términos técnicos. Ahora pregunto yo, ¿por qué no puede haber la supervisión por muestreo?
si el muestreo es estadístico? El muestreo, la estadística es una ciencia que tiene cientos de años, ¿no? Entonces, una muestra representativa con una confianza suficiente, un nivel de confianza suficiente y un error de muestreo bajo, como lo está planteando la autoridad forestal, es más que suficiente para caracterizar adecuadamente toda esta población. Y no se van a reducir los mecanismos de control. Por ejemplo, el que me antecedió, el magíster Luis Valle, él indicaba, por ejemplo, que Osinfor hacía evaluaciones de muchos árboles o muchos individuos anualmente, ¿no? ¿Y por qué no se podían evaluar ahora al 100% si evaluaban tantos individuos? Señores, esos individuos, esas evaluaciones son por muestreo. No son al 100%. Las cifras que mostraba el señor Valle o el magíster Valle son resultados de evaluaciones por muestreo. ¿Por qué? Porque el chihuahuaco y las demás especies antes no estaban obligadas a que se supervisen al 100%. Eran supervisadas por muestreo. Entonces, la carga para supervisar al 100% va a ser enorme. Y por eso es que la cifra que menciona el CERFOR de 90 y tantos mil individuos no me parece alta. Me parece una cifra correcta, ¿no? Porque obviamente ellos han recogido esa información de todos los títulos habilitantes que contienen declaraciones de árboles de especie chihuahuaco en sus documentos de gestión. Siguiente, por favor. Bien, la distribución geográfica de la especie es amplia. Está presente en más de 2/3 de toda la Amazonía. Como decía el señor Ocaña, o el magíster Ocaña, no ameritaba que entre a las CITES. Perfecto, entró. Para bien o para mal, es una especie que entró a las CITES y me parece, ok, estamos en esa posición, pero ahora lo que tenemos que hacer nosotros, como Estado, como sector privado, como organizaciones, es velar porque la implementación del apéndice 2 del CITES, en este caso el chihuahuaco, sea viable, ¿no? Porque de lo contrario, si mantenemos el artículo 46 en supervisión al 100%, va a ser totalmente inviable que se realicen estas supervisiones y esto colapse por la amplia distribución que tiene la especie a nivel nacional y la abundancia que tiene. Y como pueden apreciar ustedes ahí en las imágenes, esas son imágenes, por ejemplo, de nuestra operación, existen chihuahuacos de todas las edades, desde brinzales, pasando por latizales, inclusive individuos juveniles y árboles maduros. Siguiente, por favor. En Madre de Dios, solamente en Madre de Dios, más del 50% de la población del chihuahuaco está protegida en las áreas naturales protegidas del Estado, ¿no? Entonces, sí, ya voy terminando. Siguiente, por favor. Hablamos ahí de más de 3 millones de individuos por encima de 10 centímetros de diámetro, ¿no? Siguiente, por favor. Como mostraba también Ocaña, la curva de la especie es una curva de J invertida en la mayoría de bosques. Es decir, tiene una amplia cantidad de regeneración natural que garantiza la reposición de las clases diamétricas en el futuro y también las cosechas futuras de la especie. Y los sistemas de manejo que se están implementando actualmente en las concesiones forestales garantizan no solo las cosechas futuras de la especie, sino también el cumplimiento de los roles ecológicos de la especie. Todos sabemos que el chihuahuaco no solamente tiene un valor comercial, sino también un valor ecológico importante. Y por eso es que estamos tomando las medidas adecuadas para su gestión sostenible. Siguiente, por favor. El estudio justamente de Daniel Valle, que está presente acá, junto con Tatiana Espinosa, mencionaba que bajo las condiciones ecológicas actuales del bosque natural cuenca del río Las Piedras, las poblaciones de Dipteris micrantha no son viables a largo plazo, debido a la baja proporción de plantones. Eso es en las condiciones de un bosque natural, cuando el bosque no es intervenido, pero cuando el bosque es manejado, la situación cambia totalmente. Siguiente, por favor. Mónica Romo, que también estaba invitada acá por su parte, ella concluyó en un estudio que hizo el año 2005 que los chihuahuacos necesitan de luz para poder prosperar dentro del bosque, porque si no hay luz, los chihuahuacos no prosperan en un bosque natural sin intervención. ¿Qué hace el manejo forestal? Genera las condiciones para que esta especie prospere dentro del bosque en mejores condiciones que en su hábitat natural sin intervención. Y eso lo podemos ver en la siguiente lámina. Ya voy a terminar. Esta lámina es muy interesante porque ustedes acá pueden ver dos curvas.
La curva de color anaranjado es la curva de una parcela de corta en donde no hubo todavía intervención de la especie ni de ninguna otra especie en el bosque. Es un bosque prístino, sin intervención. La curva azul es la curva de la especie chihuahuaco después de 1 año de su intervención. Como ustedes pueden ver en el lado izquierdo, hay una diferencia en la curva azul está por encima de la curva anaranjada, lo que quiere decir es que hubo un aumento del 20% en la regeneración natural temprana de la especie. Y lo que pueden ver ustedes a la derecha, ustedes ven, por ejemplo, que también hay una diferencia en las curvas, que yo he señalado con color rojo, y esa es la cantidad de árboles que se cosecharon, ¿no? Y ven ahí también el corchete de color verde que dice remanente. Esa es la cantidad, representa la cantidad de árboles que se quedan en el bosque después de su intervención. Solo con esa pequeña intervención que dice cosechado, que es de aproximadamente el 25% de la población adulta de la especie, ¿no? Solamente con eso logramos que la especie aumente su regeneración en más del 20%. Siguiente, por favor, y ya estoy por acabar, disculpen que me esté explayando. Esta es la misma evaluación después de 9 años, ¿no? Después de 9 años, la especie, su regeneración natural, aumentó en 300%. ¿Qué quiere decir? Que el manejo forestal, cuando libera la capacidad de carga del ecosistema, no solamente luz, sino deja disponibles más nutrientes, libera la capacidad de carga del ecosistema, ayuda a que la especie se regenere de manera satisfactoria y asegura su cosecha futura y los roles ecológicos que la especie cumple en el bosque. Siguiente, por favor. Poblaciones de latizales que van a garantizar las cosechas futuras. Más del 27% de los latizales en un bosque bajo manejo después de 9 años están en la categoría de 5 centímetros para arriba de diámetro. A partir de esa clase de diámetro, la mortandad de los árboles disminuye sustancialmente. Ya son árboles prácticamente logrados. Y esos son los que aseguran las cosechas futuras. Siguiente, por favor. Bueno, la tasa de crecimiento que tenemos en un bosque bajo manejo para el chihuahuaco es de 0.65 centímetros de diámetro. Esto se evaluó para árboles desde los 50 centímetros a 120 centímetros. Siguiente, por favor. Quiero mostrarles también un pantallazo. Al lado derecho ustedes ven el bosque al momento de ser intervenido, ¿no? Al lado izquierdo ven el bosque cuando fue intervenido y pueden ver algunas vías, caminos, por ejemplo, de extracción, patios de acopio, etc. Al lado derecho, ustedes van a ver la misma parcela de corta después de 2 años de su intervención. Prácticamente la cobertura forestal se ha regenerado al 100%. A ver, ¿y por qué muestro esto? Porque muchas veces se tergiversa la información y se hace ver a los que operan en el manejo forestal como operaciones que hacen tala rasa del bosque, es decir, desaparece en el bosque y no queda nada después de él, ¿no? En realidad es un aprovechamiento altamente selectivo. Nosotros nada más aprovechamos un árbol, no solo del chihuahua, sino de todas las especies, un árbol cada 2 hectáreas, es decir, solo 5 metros cúbicos por hectárea, cuando países, por ejemplo, como Brasil, están aprovechando más de 30 metros cúbicos por hectárea en sus bosques nativos, en sus bosques tropicales, ¿no? Eso garantiza que se mantiene la capacidad de resiliencia del bosque y de todas las especies y por ende se regeneran de manera satisfactoria. Siguiente, por favor. Solo nosotros hemos establecido una red de más de 17,000 árboles de chihuahuaco como semilleros. O sea, solo nuestra operación tiene más de 17,000 individuos considerados como árboles semilleros en el área que nosotros manejamos. Eso aparte de todos los individuos que también se quedan en el bosque por debajo del diámetro mínimo de corta, que en el caso de nuestra operación y de muchas operaciones en el Perú es 75 centímetros de diámetro, ¿no? Siguiente, por favor. OSINFOR ha declarado de que la ilegalidad ha bajado a 37% en el sector forestal, ¿no? Es decir, en los últimos 15 años la ilegalidad del sector pasó del 80% al 37% y eso es una gran fortaleza. Y si cambiamos el artículo 46, eso no va a cambiar, porque la modificatoria del artículo 46 es solamente para viabilizar la aprobación de los planes de manejo, pero el resto, la supervisión, etcétera, de los INFOR y de las autoridades competentes como las regiones y el CERFOR, se mantienen tal cual, ¿no? Siguiente, por favor.
las verdaderas amenazas sobre el chihuahuaco. ¿Cuáles son? Las verdaderas amenazas para el chihuahuaco son la deforestación. ¿Por qué? Por causa de la pobreza, por la agricultura migratoria, por la minería, por los cultivos ilícitos. Esa es la verdadera amenaza sobre el chihuahuaco. Obviamente también la tala ilegal en menor proporción, pero revisando el estudio de Valle, que está acá presente, yo podría incluso hasta inferir o concluir de que las condiciones naturales de la especie dentro del bosque son adversas para la especie. Porque mencionan que si estas condiciones naturales se mantienen, la especie estaría prácticamente condenada a desaparecer. El manejo forestal es lo que va a garantizar que esta especie permanezca en el tiempo. El manejo forestal genera puestos de trabajo. En la provincia del Tahuamano, el 90% de la economía depende del sector forestal formal. El 90%. Solamente nuestra operación es responsable del 30% de la población económicamente activa del distrito de Iñapari. Solo nuestra operación. Sí, muchas gracias. Disculpe. Muchas gracias, señor Carol. Señores congresistas, sobre el mismo tema, el señor Juan Carlos Ocaña Canales, profesor del Departamento de Manejo. Vamos pasando al siguiente tema. Señores congresistas, a solicitud de la señora congresista Bazán Narro, ha sido convocada la señora Nelly Paredes de Castillo, directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, a quien, sin mayor preámbulo, le cedemos la palabra para que desarrolle su exposición. Adelante, señora Paredes. Buenas tardes, congresista señora Cruz María Zeta, presidenta de la Comisión Agraria, señores miembros titulares de la comisión que se encuentran presentes y los que se encuentran también de manera virtual. En primer lugar, quiero hacer llegar un saludo por el Día del Servidor Público, el día de hoy, a todos los servidores públicos, por la gran labor que realizan, sobre todo en beneficio de nuestro querido Perú. Antes de iniciar la exposición y por su intermedio, señora congresista, solicitarle que pueda pasar a exponer la doctora Fabiola Carreño Villar, que es la directora de Estudios e Investigación del CERFOR. Mencionar que todos los que nos encontramos en este lado somos molineros, los 4 que están acá son forestales. Yo soy agrónoma, entonces estamos expertos que trabajamos el tema y que venimos a exponer, en este caso, el CERFOR, el por qué estamos proponiendo esta modificación del artículo 46. Nosotros, como Servicio Nacional Forestal, y personalmente soy consciente de que somos un país forestal, como lo mencionó el doctor Valle. Y sobre eso, el objetivo principal también de CERFOR es realizar la gestión y manejo sostenible y el aprovechamiento de los bosques. ¿Por qué? Porque este manejo sostenible hace que sea también un ingreso económico justamente para las poblaciones que están asentadas en los bosques o en algún título habilitante también de ser el caso, y también en los territorios de las comunidades nativas, a los cuales también queremos beneficiar. También se ha mencionado que nosotros no estuvimos de acuerdo que el chihuahuaco ingrese a formar parte de la lista del apéndice 2 de los CITES, pero se dio, y sobre eso es que justamente estamos planteando una modificación, pero para tratar la metodología. Y también quiero dejar en claro que en ningún país se hace una evaluación del 100% a las especies CITES. Con su anuencia, señora presidenta, solicito la autorización para que la doctora Fabiola Carreño pase a exponer. La Fabiola Carreño. Muy buenas tardes, señores y señoras congresistas. Voy a proceder con la presentación sobre este proyecto de ley 7085 relacionado a la modificación del artículo 46 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Por favor, la siguiente. Un punto importante aquí para comentarles es sobre los antecedentes también. Y es que el Perú es parte de esta convención desde el año 1975. Y en esta convención se acuerdan diversos aspectos técnicos que vienen siendo implementados por el país. El CERFOR, como autoridad administrativa CITES, tiene las funciones establecidas ya en reglamentos y normas conexas. Y aquí un punto importante es que en noviembre del año 2022, en la 19 Conferencia de las Partes de la CITES, se dio esta
inclusión del Chihuahuaco y Tahuarí en el apéndice 2. Y aquí hubo un punto en que nos daban a todos los países 2 años para poder realizar estas mejoras técnicas y normativas. El CERFOR tomó acción inmediata y elaboró un plan de acción, el cual viene siendo implementado de forma articulada con los diversos sectores y sociedad civil. Es aquí donde se genera esta propuesta de modificación del artículo 46. Este artículo 46 ha sido también puesto en los equipos técnicos de trabajo con el Ministerio del Ambiente, con los INFOR, con las autoridades regionales forestales, con nuestros regentes forestales, en fin, con un sinnúmero de actores que están involucrados en todo este proceso de formulación de esta propuesta de modificatoria. Por favor, la siguiente. No sé si es posible, la siguiente. Gracias. Entonces, la situación a presentarse con la entrada en vigor del Chihuahuaco y Tahuarí, que se va a dar en noviembre de este año, pues tenemos un claro escenario. La inclusión tanto del Chihuahuaco como el Tahuarí en el apéndice 2 va a incrementar la cantidad de árboles a verificar en campo, aumentando el plazo de atención del trámite solicitado por un titular de concesión forestal, por un representante de una comunidad campesina o de una comunidad nativa, para la aprobación de su instrumento de gestión, que se denomina plan de manejo, que le va a permitir este aprovechamiento sostenible bajo el área correspondiente. Un tema importante también es que en el año 2023 se han aprobado 200 planes de manejo. ¿Quién los aprueba? La Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre. Hay un proceso ya establecido, ¿no?, en normas que nos dan todo este trámite para llegar a la aprobación del plan de manejo. Son 200 planes que no es que solamente en un mes se realiza esta tarea, sino se realiza durante todo el año. De todos los departamentos amazónicos que justo comentaron los colegas anteriores, donde se distribuye el Chihuahuaco, es Madre de Dios, sí, el que tiene el mayor porcentaje de planes de manejo donde se han aprobado estas especies, entre otras, llegando a lugares muy alejados como Iberia, Iñapari, Tahuamanu, donde venimos trabajando en base a las áreas concesionadas. También en Loreto, Ucayali y en una menor proporción en Junín, Pasco y San Martín. Como les comentaba, el plan de manejo se revisa, se evalúa por la autoridad regional, se aprueba, posteriormente entra a un aprovechamiento sostenible bajo criterios establecidos por la Autoridad Nacional Forestal, que es el CERFOR, y pasa después a un transporte, a una transformación y llega al comercio nacional e internacional. Actualmente, nuestro país lo que exporta ya son en gran medida productos terminados, y estos productos terminados, gracias a la tecnología que han estado invirtiendo en ello, es que llegamos a países, a lugares como Asia, como Europa, como Norteamérica, entre otros. Por favor, la siguiente. La propuesta de la modificación del artículo 46 ya ha sido comentada por mis antecesores, ¿no? Y como podrán haber visto, esto se basa principalmente en la aprobación de una metodología que va a ser aprobada por el CERFOR. Y es muy importante resaltar esto: la citada metodología se basa en la representatividad y efectividad del muestreo y que permite la existencia de los especímenes y volúmenes declarados. Aquí el CERFOR va de la mano con esta ciencia, con la estadística, para poder dar esta propuesta de metodología. Es importante reconocer ello y que el rigor que estamos aplicando para formular esta metodología es mayor a cualquier otra que hemos propuesto anteriormente. Además, hay disposiciones complementarias y transitorias que también establecen el tiempo que vamos a tener para poder realizar esta aprobación y los supuestos que podrían suceder. Por favor, siguiente. Ya para ir en plano y conocer cómo se estaría traduciendo ya en terreno esta metodología, aquí hay 3 casos muy claros. Y es que, ¿cómo se realizarían las inspecciones oculares de los planes de manejo de aprobarse esta modificatoria del artículo 46? Para el caso 1, es cuando se declara en un plan de manejo caoba y cedro. En la caoba y el cedro actualmente las estamos verificando al 100%.
¿Qué es lo que va a suceder si se aprueba el artículo 46? Vamos a continuar realizando esta verificación al 100% todos los individuos declarados. En el caso 2 es cuando se declara hasta 100 árboles de Chihuahuaco y Tahuarí. Igual, vamos a mantener estas inspecciones oculares al 100% cada uno de los individuos declarados. Y es en el caso 3, cuando se declara más de 100 árboles, es que vamos a aplicar esta verificación mediante un muestreo estadístico, mediante una metodología. Aquí resulta también importante reconocer que para el caso 1 y el caso 2 estamos manteniendo las mismas condiciones que actualmente las estamos aplicando. Ya es en el caso 3, por un elevado número de individuos, que estamos aplicando este rigor de más del 95% de confianza y un error muy exigente que es del 5%, que nos da una muestra representativa del área que vamos a evaluar. Por favor, la siguiente. Un punto también importante de comentarles, señores, es que para el caso 2, cuando se declara 100 árboles de Chihuahuaco y Tahuarí, podría decir, ¿por qué no 150? ¿Por qué no 80? ¿Dónde salió este umbral de 100 árboles como límite? Y es que nosotros venimos realizando estas inspecciones oculares hace varios años atrás. Y para definir este umbral, porque es importante reconocer que dentro del proceso de aprobación de un plan de manejo, nosotros tenemos un paso, y ese paso es realizar esta inspección ocular a especies CITES, ¿no? El titular presenta por mesa de partes su expediente, ¿no? Y la autoridad regional evalúa y aprueba, y es todo un proceso que ellos toman para poder realizar esta tarea. Dentro de este proceso, uno de estos pasos es esta inspección ocular cuando declara especies CITES como la caoba, como el cedro, y a partir de noviembre de este año, Chihuahuaco y Tahuarí. Entonces, en base a esta experiencia de estas inspecciones que hemos estado realizando, más de 70 verificaciones en campo y distribuidos en más de 10 departamentos entre el 2022 y 2023, vimos que hasta 100 árboles tenemos el tiempo óptimo para poder atender este requerimiento. Hasta 100 árboles podemos gestionar las actividades para tener esta respuesta a tiempo para que calce dentro de todo el proceso de aprobación de un plan de manejo. Entonces, esto es un punto muy importante a reconocer, como verán en la figura. A partir de 100, esta curva celeste empieza a incrementarse, y es ahí donde vemos de la mano de la estadística que nos ayuda a tener esta muestra representativa. Por favor, la siguiente. Ya es en el caso 3, ¿no? Donde vemos cuando hay más de 100 árboles, ¿no? Como vieron en la curva, en la figura anterior, la curva empieza a incrementarse a partir de 100 árboles. Y aquí es donde nosotros estamos proponiendo esta metodología con un alto rigor, un 95% de nivel de confianza y un 5% de error de muestreo, mayor al que estamos aplicando para otras especies actualmente. Esto nos da como resultado una muestra que va a estar distribuida en todo el área que se va a evaluar. No es que la muestra sale un número en base a esta aplicación de la metodología y se concentra en una sola área, sino se distribuye en toda la parcela de corta que va a ser evaluada. Entonces, a partir de un número, ¿no?, de la población total que se exista en estas parcelas, a mayor a 100 árboles, sí es posible optimizar el tiempo de verificación sin perjudicar el rigor de la evaluación. Esto es muy importante también de resaltar. No estamos perjudicando el rigor de evaluación. Hemos hecho también corridas con la información técnica que manejamos de verificación en campo in situ, y esto sí ha resultado con las mismas condiciones y resultados que hacerlo a 100%. Entonces, a medida que se incremente el tamaño de la población, la aplicación de la estadística nos ayuda a optimizar los tiempos de verificación y, en consecuencia, y esto es muy importante, a brindar una atención oportuna. Recordemos, estamos dentro de todo un proceso. Tenemos que dar una opinión en tiempos limitados para poder brindar el mejor servicio a nuestros usuarios. Y es ahí donde, a partir de un número mayor de árboles, es que necesitamos aplicar estos criterios estadísticos.
Por favor, la siguiente. Otro punto también importante, ya conocieron el detalle de cuáles son los casos que se van a presentar con caoba, con cedro, con 100 árboles y mayor a 100 árboles, pero es importante también comentarles que cuando hablamos del aprovechamiento forestal, no es de que el titular va y tala y se va con la madera. Existen lineamientos, compromisos de los titulares, de títulos habilitantes que tienen que implementar dentro de sus áreas. Y en parte de ellos están relacionados al listado que ven en pantalla, el cumplimiento del diámetro mínimo de corta, el diámetro mínimo que puede ser considerado para un aprovechamiento forestal. Justo lo que comentaban los antecesores, es que hay algunos que aplican mayores diámetros actualmente. La selección de al menos 20% de árboles semilleros, al menos 20% de estos árboles se quedan en campo. Son los árboles que tienen las mejores características para poder tener una dispersión, una generación de semillas razonable y que se pueda manejar posteriormente su regeneración natural. Todo esto ya está establecido en estos lineamientos que se aplican actualmente y desde hace años atrás para el aprovechamiento forestal sostenible. El manejo de la regeneración natural, la tala planificada, el impacto reducido, la planificación de rutas de acceso y también lo que es la identificación de especies de fauna silvestre dentro de estas áreas para ver su conservación. Si bien he hablado sobre la metodología, los casos, también los aspectos técnicos que consideran un plan de manejo que es la puerta por donde se ingresa el aprovechamiento forestal, que es evaluado y aprobado por la autoridad regional, pero también tenemos por favor, la siguiente, también tenemos nuestras herramientas de control. Las herramientas de control y nuestras estrategias que venimos implementando vienen siendo generadas, desarrolladas durante varios años atrás. Nuestros puestos de control estratégico de paso obligatorio, donde se evalúa, se revisa toda la mercadería, todos los productos que son transportados a nivel nacional. Nuestro módulo de gestión forestal en el marco de nuestro sistema de información forestal y de fauna silvestre, nuestros aplicativos, nuestras guías de identificación, etcétera, son parte de todas las herramientas que estamos aplicando en esta estrategia de control forestal. Entonces, para ir concluyendo respecto a mi presentación, es que nuestra propuesta de modificación del artículo 46 se basa en información, sí, histórica que manejamos en el CERFOR. Y aunado de la mano con la estadística, estamos permitiendo tener una oportuna atención dentro de todo el proceso de aprobación de planes de manejo, donde la autoridad administrativa tiene un paso que involucra ir al campo, evaluar y tomar decisiones. Entonces, esta propuesta va en esa línea y no estamos ni flexibilizando el tema de nuestros planes de manejo, los criterios técnicos ya establecidos, ni tampoco nuestras actividades de control que venimos implementando desde tiempo atrás. Muchísimas gracias. Eso sería todo, señora presidenta. Muchísimas gracias por la oportunidad de sustentar la modificación. Muchas gracias, señora Nelly y señora Fabiola Carreño. Culminada la exposición, se ofrece la palabra a los señores congresistas para preguntas o consultas que tengan a bien de formular. Estimados congresistas, estas exposiciones se han solicitado a pedido de ustedes. Si aún existiera alguna duda, es el momento de realizar las preguntas correspondientes. Adelante, colega Marlene Portero.